Y ya estamos en contacto con José Luis Exeni, expresidente de la Corte Nacional Electoral, para poder hablar también de este tema. Muy buenos días, gracias por atendernos. Estamos, decíamos, a poco más de 3 semanas de las elecciones y por motivos de salud se ha puesto en duda la conducción de este proceso por parte de Óscar Hasenteufel. Pero usted, en su experiencia como expresidente de la Corte Nacional Electoral, ¿qué es lo que debería hacer el Tribunal Supremo Electoral en estos momentos? Sí, buenos días, Gabriela. Un saludo especial para ti y para la audiencia de Unitel. Yo comparto las dos certezas que se han manifestado. Pese a este episodio desafortunado e innecesario, no va a haber una crisis institucional en el TCE. El doctor Hasenteufel estará el lunes en su oficina como parte de este cuerpo colegiado, que es la sala plena en las últimas actividades del calendario electoral para la votación. Primera certeza. Y segunda certeza, el domingo 17 de agosto, pese a quienes no quisieran, algunos, vamos a llegar a las elecciones y vamos a ir a votar. Creo que eso es lo importante. ¿Qué tiene que hacer el TCE? Seguir cumpliendo con el calendario. Ya se han cumplido 55 actividades del calendario electoral sin que ninguna se modifique ni se altere o se postergue. Y vamos a llegar al domingo con las últimas actividades que quedan por realizar para estos 22 días previos a la elección. Y en el marco de esta certidumbre, ¿cuál es la importancia de la figura de Óscar Hasenteufel para este proceso? Es importante porque varios actores políticos han señalado que él es como una especie de garante de la institucionalidad y de la independencia del órgano electoral. Entonces eso está muy bien. Claro que, como decía el doctor Belcé, es un cuerpo colegiado, no depende de una persona, es una sala plena y es una institucionalidad. Quienes administran las elecciones en rigor son los tribunales electorales departamentales, que están haciendo la labor logística y administrativa. Entonces la buena noticia es que después de estos días de baja médica, el lunes va a estar el doctor Hasenteufel en su oficina y van a seguir adelante con el proceso. No va a haber una crisis institucional, yo lo planteo como una certeza. No ha ocurrido desde el 3 de abril y no va a ocurrir en estos últimos días. Veíamos al vocal Francisco Vargas, que ayer dio una conferencia de prensa también. Hablaba de varios temas, sin embargo, la sala plena debería ratificar esta decisión de la continuidad de Óscar Hasenteufel. Es que parece muy difícil en los últimos días, faltando 3 semanas para la elección, cambiar la directiva. Ya el tribunal tomó, no era la mejor decisión, pero era la decisión posible de no elegir una directiva completa, elegir solo un vicepresidente que asuma la presidencia en ejercicio. Sería muy desafortunado que cambien eso en los días previos a la elección. Después de la elección tendrán que reunirse para ver si modifican la directiva, que sea una directiva paritaria. Ahora hay que dejar como está, hay que dar señales de estabilidad, de normalidad, como esto, que es lo que está haciendo ahora el Tribunal Supremo Electoral. Pese a que efectivamente yo he sido parte de la sala plena, son decisiones difíciles en un cuerpo colegiado, hay diferentes miradas, pero no se va a generar una crisis y creo que vamos a llegar en condiciones de normalidad a las elecciones del 17 de agosto. Pero, ¿cuáles considera que son los principales retos del Tribunal Supremo Electoral en esta elección en particular? Bueno, lo que queda en el corto plazo es todo el proceso de capacitación de juradas y jurados electorales. Queda el plazo excepcional para la inhabilitación de candidatos. Luego son temas más administrativos. Queda terminar de elaborar el material electoral y distribuirlo en las cerca de 33,000 o un poco más de mesas que van a haber en el país y en 22 países del exterior. Listo, esos son los principales retos en términos logísticos y administrativos. Por supuesto que siempre hay un gran reto de cuidar la legitimidad de la elección, de garantizar la participación ciudadana, de cuidar y blindar la propia institucionalidad. Creo que los vocales tienen el mandato y la responsabilidad de no generar diversidad, de diferentes visiones o vocería incoherente internamente. O sea, tienen que dar una señal de cohesión interna, que eso es muy importante, y bueno, llevar adelante este proceso. Ya es un proceso irreversible. Vamos a ir a votar el 17 de agosto. Desde que se convocó el 3 de abril esta elección han habido varias voces que alertaron: se va a caer, se va a prorrogarse, los magistrados autoprorrogados van a echar abajo la elección. No ha ocurrido nada de eso y yo no creo que vaya a ocurrir en estos 22 días tampoco. Ahora, hay todavía riesgos, hay todavía amenazas de no permitir la realización de la elección el próximo 17 de agosto. ¿Qué pasaría en esas localidades, en esas zonas del país? ¿Cómo se debería manejar este tema desde el Tribunal Supremo Electoral?
Sí, se han ido disipando varios riesgos y amenazas que había al proceso, pero persiste una, que es la posibilidad cierta de que en algunos lugares muy focalizados no permitan votar, incluso hayan escenarios de violencia, de quema de ánforas. Esperamos que no sea así, la ciudadanía al final del día siempre redime con su participación. Si ocurre esto, que esperamos que no ocurra, pero si ocurre que el 17 de agosto en algún lugar, en algunos lugares no se puede votar por una razón de violencia fortuita o causa mayor, como dice la ley, lo que se prevé es que 2 semanas después se repite esa votación, bueno, se vuelve a hacer el intento de esa votación, ¿no? Si 2 semanas después tampoco se logra hacer la votación, la ley establece que el Tribunal Supremo Electoral tiene competencia para decidir con apego al principio de soberanía popular y garantizando el derecho al sufragio. ¿Qué va a hacer? Y lo más razonable sería que si no se logra votar, definitivamente esos lugares ya no van a contar para el cómputo de la elección. Y justamente por amenazas y obstaculización a este proceso electoral se ha aprendido a Ruth Nina en las últimas horas de la agrupación política PAMBOL. ¿Cómo deben actuar la justicia en todo caso ante esta situación, ante este caso en particular? Bueno, lo fundamental en un Estado de Derecho es garantizar el derecho a la defensa, garantizar el debido proceso, garantizar la presunción de inocencia, evaluar si una opinión, porque no es una acción de violencia, sino es una opinión, finalmente califica como un delito. Todos quisiéramos que los actores políticos sean responsables y sensatos en sus declaraciones, no alienten confrontación o escenarios de violencia, pero es parte de un proceso de alta intensidad como es una elección de disputa política. Más bien esperamos que los actores políticos convoquen a una participación pacífica, ordenada, como ya es tradición en nuestra democracia. No hemos tenido grandes hechos de violencia en nuestras elecciones y creo que es fundamental para el bien de la democracia mantener esta tradición en Bolivia. Le agradecemos mucho, doctor, por esta entrevista. Era José Luis Exeni, expresidente de la Corte Nacional Electoral, que estuvo hablando hoy con nosotros. Continuamos con más.